Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de la entrevista aquí a través de las redes sociales de Despertar CR. Hoy, en esta serie de encuentros que estamos llevando con los candidatos presidenciales, está con nosotros don Claudio Alpizar, que encabeza un proyecto, una agrupación que se ha denominado Esperanza Nacional y que ha confirmado su aspiración de presentarse como candidato presidencial para las elecciones del próximo domingo 1 de febrero del 2026. Don Claudio, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Gracias a la organización de Despertar por la invitación y qué gusto volverte a ver después de hace tantos años de no coincidir. Periodísticamente hablando, pero no hace mucho nos encontramos allá en un supermercado. Ah, bueno, sí. Ahí sí. Don Claudio, usted toda la vida había estado en Liberación Nacional. ¿Qué lo movió a iniciar una propuesta nueva? Mira, toda la vida serían 62 años. Y no es tan cierto. No, te digo porque realmente yo lo que he sido desde aquellos tiempos universitarios, donde compartíamos, ahora nos recordábamos el bus de la Universidad de Costa Rica que nos llevaba desde Tibás. En aquellos tiempos que yo ingresé a la Escuela de Ciencias Políticas, yo me hice socialdemócrata. Un poco por agradecimiento y comprendiendo que el Estado costarricense siempre se comportó como un brazo amigo para aquellos que veníamos de familias humildes, que no habíamos nacido en la opulencia, y que el Estado nos ayudaba a tener educación, salud, seguridad y demás. Y me hice socialdemócrata cuando en Ciencias Políticas empezamos a estudiar las ideologías, y dije, mira, esa es la que me gusta y es con la que me identifico. Pero realmente yo ingreso a Liberación Nacional hasta el 2007. En el 2007 empiezo a dar una colaboración pequeña, mes a mes, creo que eran 5.000 o 10.000 colones, no preciso, y me empiezo a involucrar con Liberación Nacional. Pasa esa época, estuve de asesor legislativo, me acuerdo, era el gobierno del presidente Oscar Arias. Pasa ese periodo y yo vuelvo a mis actividades profesionales, salgo de la Asamblea Legislativa, empiezo con los programas de radio y de televisión, con esa aventura tan linda que me llevó por 15 años, y ya afiliado a Liberación, por allá del 2019, sí, tenía como un año el gobierno de Carlos Alvarado, viendo lo mal que caminaba aquel gobierno, hacemos un movimiento que se llama Esperanza Nacional, dentro del Partido de Liberación Nacional, y creemos, antes de que me lo digas o que alguien lo piense, creemos ilusamente que podíamos salvar al Partido de Liberación Nacional, devolverlo a ser un partido socialdemócrata. Participamos en la convención, que éramos 5, una experiencia lindísima, que no me arrepiento de ese paso porque fue en el plano de formación como político, como profesional, la disfruté muchísimo. Y participamos, gana José María Figueres, habíamos firmado un compromiso de apoyar al ganador. Hasta la fecha yo donde doy mi palabra, donde pongo mi firma, yo tengo un gran compromiso. Entonces asumo el compromiso, apoyo a José María, pero después durante el proceso nos damos cuenta de que no hay mucho que hacer para cambiar a Liberación Nacional. Yo me hago a un lado después de que José María pierde la elección y ahí tomo la decisión de renunciar posteriormente, no recuerdo si fue... Creo que fue en el 23, el año 23, que renuncio y empezamos entonces desde entonces a tratar de conformar ya con tiempo un partido socialdemócrata que se llame Esperanza Nacional. Ahora, para contestarte la pregunta, ¿por qué me fui? Por eso, pero te he de decir que no me fui tirando ni sapos ni culebras contra la gente, porque en Liberación hay gente respetada, hay gente muy buena, muy buenos profesionales, pero hay una dirigencia enquistada con metástasis en todos los cantones que me hacían ver a mí y a mis compañeros que era imposible hacer algo realmente novedoso dentro de Liberación. Terminemos una especie de paréntesis que se entreabrió ahí en medio de la respuesta anterior.
¿En qué se convirtió? Liberación se convirtió en una maquinilla electoral, que en algún momento fue una máquina bien aceitada, que tenía mucha dirigencia en todo el país, que trabajaba muy bien en los procesos electorales, que tenía en ocasiones hasta más del 53% de la votación de los que participaban. Era un partido grande, termina siendo, después olvida sus principios, sus valores, se distancia del cooperativismo, del solidarismo, de los sindicatos, del sector agrícola, de esos grupos que lo hicieron fuerte, se distancia, se vuelve un partido con una visión economicista, ya no social, y empieza a parecerse a muchos otros partidos de derecha en el país, muy permeado por muchos intereses de derecha, siempre con recursos para ir a una campaña electoral, y entonces le empieza a apostar ya no al pensamiento, ya no a la ideología, no a los proyectos en campaña electoral, sino a esa maquinilla electoral, que es la misma, como te decía antes, en todos los cantones, que creen que con esa maquinilla es más que suficiente para seguir en el poder. Y ya lo hemos visto que tanto en las elecciones nacionales como en algunas elecciones cantonales, esa máquina electoral que fue fuerte, hoy es una maquinita electoral de tercer nivel. Ahora, para las elecciones de 2022, recordemos que inicialmente pretendieron inscribirse o presentar candidaturas 27 partidos políticos. Al final terminan siendo, si mal no recuerdo, 24. 25. Y para estas elecciones, estuve revisando el dato hace unos días, con posibilidades de presentar candidaturas a hoy, cuando no sabemos si los partidos han terminado todos sus procesos internos, creo que la cifra podría aumentar. Si vemos los partidos que están en proceso para reactivarse, si vemos los partidos nuevos que se están inscribiendo y si vemos los partidos que vienen con vigencia previa. En ese escenario de esa disgregación, de esa polarización que se ha dado, era oportuno arrancar con otro partido. Cuando vos analizás, y aquí entra el estudioso de ciencias políticas, cuando uno analiza los países que tienen democracias sólidas, uno se da cuenta de que el sistema de partidos ha sido fundamental para esa democracia. En Costa Rica el sistema de partidos fue fundamental. Sin embargo, la desfiguración que empiezan a sufrir algunos partidos políticos empiezan a promover la aparición de muchos partidos. Inclusive, ahora que te hacía referencia de cómo Liberación, y también lo podemos hacer de la Unidad, se separa de algunos sectores, empiezan a aparecer partidos muy específicos, con intereses muy particulares, con la idea de llegar a estar representados en la Asamblea Legislativa más que tener poder desde el Ejecutivo. Cuando nosotros analizamos el panorama y nos damos cuenta que los partidos políticos se han vuelto un mero taxi o una franquicia electoral, creemos que no es el camino correcto para fortalecer la democracia y que los profesionales que estamos dentro del Movimiento Esperanza Nacional podríamos hacer un esfuerzo por hacer un verdadero partido político socialdemócrata. Yo me atrevo a decir que nosotros somos de esos 23 o 25, los que vayan a participar en las próximas elecciones, somos el único partido realmente socialdemócrata. Y en ese aspecto empezamos a aglutinar a gente que piense parecido, porque yo sé que a tus televidentes, a los que te siguen, no les va a importar mucho en algunos casos la ideología, lo que les importa. Precisamente yo iba a preguntar qué nivel de importancia tiene realmente el día de hoy, porque no les va a importar. Con la evolución hemos visto que el electorado se va más bien por la persona. Así es, por la persona y por algunas acciones. Eso está muy bien y eso es válido en el ciudadano y en el votante, pero a lo interno de un partido ocupas una columna vertebral. Una columna vertebral que la conforma, por supuesto, su estructura, y una estructura que tenga un pensamiento que aglutine la propuesta. Por supuesto que yo no voy a salir en campaña electoral a hablarle a la gente de cuestiones ideológicas.
Pero los proyectos que tienen que emanar desde el Partido de Esperanza Nacional tienen que ser de una visión socialdemócrata, que es una visión de recuperar el estado de bienestar, de mejorar la condición de la clase media costarricense que ha venido en deterioro y de darle posibilidad a los que están en una situación desfavorable de creer, como creímos nosotros, en el caso particular mío, como lo creyó mi madre, de que era posible, de la mano de un estado de bienestar, que su hijo tuviera educación, salud, seguridad y que en algún momento pudiera engrosar la clase media costarricense. Si vos analizas hoy a la gente más humilde, a la gente más pobre, la que le está pasando más mal, 18, 20%, esa gente hoy no tiene la aspiración y la ilusión de poder llegar a la clase media. Creen que no es posible. Y aquellos que están en la clase media, que yo entre broma lo digo, pero es cierto, cuando nosotros estábamos chiquitillos solo se hablaba de clase media una sola. Hoy hablan de clase media alta, clase media media, clase media baja, y ahorita nos van a hablar de clase media 3/4 o 1/4, porque de alguna manera tratan de una forma fingida, algunos gobernantes, de meternos a todos en una clase media, pero lo cierto es que la gente que está en la clase media baja tiene más posibilidades de caer en la pobreza y viven con grandes temores que el que está en la pobreza tener la aspiración de poder engrosar la clase media. Entonces ahí es donde vienen los proyectos de bienestar social, el proyecto de justicia social, de solidaridad, que un partido como Esperanza Nacional tiene como foco principal para su propuesta. Cuando surge un partido político nuevo, y sobre todo cuando va a presentar candidaturas, la pregunta es obligatoria. ¿Cómo se financian? Bueno, a la fecha lo hemos hecho con los recursos de nosotros, ¿verdad? Efectivamente, pero dichosamente también, hoy se sigue necesitando financiamiento, pero ya es un poquito menos que antes, porque ahora las plataformas de internet pues te ayudan a hacer una campaña desligándote un poco, y vos que conoces tanto de ese tema, de lo que era pauta radial, pauta televisiva, salir en un medio escrito de mayor relevancia, eran millones de millones. Yo no digo que ahora no se ocupe de recursos, pero a la fecha lo hemos estado haciendo con los recursos propios. La Asamblea Nacional, que tendremos pronto, para ratificar mi candidatura, donde yo estaré presentando a los vicepresidentes y vamos a escoger a los diputados, pues lo hemos hecho con los recursos propios. Esa actividad va a costar alrededor de 1,5 millones, la hacemos en la conferencia episcopal que hemos alquilado, y pues entre 15 a 20 compañeros aportamos esa solución. El tema está cómo vamos a hacer cuando la campaña ya caliente a partir de octubre. Bueno, nos dan la posibilidad el Tribunal Supremo de Elecciones de los certificados, de lo que se llaman los bonos electorales. Vamos a tratar de colocarlos. También tenemos claro que esos bonos se vuelven atractivos cuando tenés una intención de voto que definen las encuestas. Pero en estos momentos hay que trabajar con los recursos propios y ojalá que apareciera también gente que crea en el proyecto y que nos pueda brindar su apoyo. Hay otro tema que queremos explotar mucho, que también hoy se permite, que es el SIMPE, ¿verdad? Hoy por medio de SIMPE, con una cuenta que esperamos tener también en los próximos días, que estamos gestionando en el Banco de Costa Rica, hacer campañas como hacen en los Estados Unidos de América, donde la gente ve un proyecto factible y puede donar desde 1,000 colones en adelante, y tal vez ahí estamos pensando en una campaña interesante de recaudación, pero no es fácil, efectivamente. Dichosamente, ve lo que te voy a decir, dichosamente los partidos que eran muy fuertes económicamente ya no lo son tanto. El PAC tiene unas grandes deudas, ya no tiene prácticamente financiamiento. El Partido de Liberación Nacional está a punto de quedarse sin financiamiento por el tema de las asambleas. La Unidad tampoco, pero por supuesto que sí tienen mecenas que les pueden meter un poquito la ayuda. En el caso nuestro, todo el que quiera colaborar es bienvenido, pero no queremos que esas colaboraciones vengan a definirnos la acción política que queremos ejercer tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo hizo el partido para completar todos los cuadros de la estructuración interna? Porque es que, vamos a ver, de repente cuando usted mencionó hace un instante la Asamblea Nacional que se viene,
la gente piensa, bueno, y se reúnen los delegados y vámonos, pero en realidad, de acuerdo con la normativa electoral, ese proceso es mucho más complejo. Estamos hablando de algo que empieza en los distritos para definir entonces las asambleas cantonales, luego las asambleas provinciales, es decir, y no sé si ustedes han hecho como algunos partidos incorporar sectores, porque yo estoy hablando de la parte territorial que es la obligatoria, pero también se pueden incorporar, digamos, representaciones sectoriales. ¿Cómo han hecho para llevar todo ese proceso que abarca todos los distritos del país, todos los cantones del país y finalmente todas las provincias del país? Mira, esa es una muy buena pregunta para compartir la experiencia nuestra. No es fácil. Antes era más sencillo, y te voy a decir por qué. Antes era más sencillo porque la gente estaba muy identificada con la política. Al costarricense le gustaba participar. Acordate que hubo momentos que nosotros teníamos una abstención electoral de un 15% y mucho se debía a las dificultades para trasladarse del centro para ir a votar a Limón o para ir a votar al sur, pero había un gran compromiso del ciudadano de trasladarse e ir a votar. Hoy estamos con más de un 40% en la última elección, y eso también se traslada al desánimo de la gente. El Tribunal Supremo de Elecciones, dichosamente, ya quitó las distritales. Liberación Nacional es uno que sigue siendo distritales, pero la mayoría de los partidos ahora solo hacen cantonales. Si hubiese que ser distritales hoy, casi que sería imposible, te lo digo. Nosotros tuvimos una ventaja, que lo hicimos con tiempo. Cuando el Movimiento Esperanza Nacional nace dentro de Liberación, calculamos los tiempos y nos dimos cuenta de que no era posible conformar el partido, entonces decidimos que era mejor participar en la convención y ver si nos apreciaban. Terminada, como te decía, la elección, empezamos en el proceso. Duramos 2 años y no les puedo mentir, se cerraba el proceso el 31 de enero de este año y nos faltaba solo, a final de diciembre venía una vacaciones como de 15 días del tribunal, entonces ya entra uno en la preocupación porque nos faltaba la Asamblea Provincial de Guanacaste y posteriormente la Nacional. Pero son 84 cantones, cada vez hay más cantones. Y requerís entre 7 y 10 personas para cada asamblea cantonal. Parecen pocos, pero ante la desidia, la apatía y el temor de no querer participar en esos procesos, es muy difícil a veces aglutinar, así como en algunos lugares. Recuerdo una asamblea muy interesante en Parrita donde teníamos como 30 personas. Recuerdo de otras donde en ocasiones había que correr para cumplir con el quórum, que eran 5 personas. Hay que tener 7, pero en presencia con 4 personas 4 o 5 personas se podía tener quórum, y era dificilísimo, Reinaldo, pero dificilísimo. Pero como teníamos tiempo, lo fuimos haciendo. La mayoría salieron muy bien. Yo te puedo decir, y quisiera aprovechar el espacio para darle un espaldarazo a nuestra democracia. El Tribunal Supremo de Elecciones, como obra humana, puede tener algunos defectos, pero te acompaña en todo el proceso electoral. Entonces nosotros siempre tuvimos la suerte y la inteligencia de consultarle siempre al Tribunal Supremo sobre el proceso que íbamos. Y sí, es muy difícil, fue muy complicado, pero logramos amalgamar esos 84 cantones, y a como íbamos terminando cada provincia, si cumplíamos con los 20 cantones de San José, hacíamos la nacional, y así fuimos avanzando hasta los 70 miembros que hoy tenemos en la Asamblea Nacional del partido, que son los que terminan decidiendo candidaturas y demás. Pero sí haces una buena lectura cuando lo planteas como una enorme dificultad, pero sobre todo por la apatía y el distanciamiento que está teniendo hoy la gente con la participación electoral. El otro tema aquí es que, vamos a ver, porque sí, esa es una fase. Ahora se viene la otra, que es la de las candidaturas. Papeleta presidencial son 3 personas, y ahí no importa, no hay un tema, digamos, de paridad concreta, porque no puede haber paridad cuando son 3. Serán 2 hombres, 1 mujer, 2 mujeres, 1 hombre, inclusive como sea. Inclusive si el que cabeza a la candidatura de la presidencia es hombre o mujer, los 2 vicepresidentes pueden ser del sexo contrario. Correcto, exactamente. Pero viene el tema de la Asamblea Legislativa, sí, la elección de diputados. Ya teníamos la paridad vertical, ahora también va la paridad horizontal. Exactamente. Entonces, claro,
porque uno pensaría, bueno, y si ya tienen los 70 delegados a la Asamblea Nacional, de ahí pueden salir los candidatos a diputados. Porque la otra cosa... Acuérdate que ahí tiene que ser la mitad también, 35 y 35. Por eso, a eso voy. Pero la otra cosa importante aquí es que los partidos que participen a escala nacional tienen que presentar candidatos para todos los puestos elegibles en esa elección legislativa. Es decir, tienen que presentar 57 candidatos. 57 candidatos que serán igual con esa paridad horizontal y vertical. Eso plantea otro dilema para un partido como este. Sí, por un lado, llevar todo ese proceso para llegar a la conformación de la Asamblea Nacional, pero ahora, ciertamente en una Asamblea Nacional donde hay mitad hombres, mitad mujeres, luego hay que traducir el asunto en unas papeletas donde estamos hablando de 60 personas, básicamente, los 3 de la papeleta presidencial y los 57 de la Asamblea Legislativa, más los suplentes. ¿Cómo está ese panorama? Nada más está claro que, por ejemplo, hoy por hoy no es obligatorio presentar, digamos, en San José son 18 candidatos, no es obligatorio. Ve que el Frente Amplio, si no me equivoco, solo presentó 5 nominaciones. Claro, tiene que haber paridad horizontal y vertical, como lo decías vos, pero complementar y completar las nóminas ya no es obligatorio. Igual que los suplentes tampoco son obligatorios. Los suplentes no son obligatorios, pero en principio tiene sentido tenerlos. Sí, pero lo que te iba a plantear es lo siguiente. Pero si vos completas la nómina, no necesitas suplentes. Porque si te sacan a alguien, los de abajo van subiendo. Pero lo que te iba a plantear es esto. Nosotros sí queremos presentar todas las nóminas completas. Y lo vamos a hacer. Porque nosotros estamos convencidos de que es un muy buen mensaje que la comunidad, que el país se dé cuenta de la capacidad organizativa que tenemos. Porque sí, somos un partido nuevo, pero hay una muy buena cantidad de gente participando. Y no solamente los asambleístas, que son 70, tienen posibilidad de ser candidatos a la presidencia o candidatos a los diputados. También los asambleístas de las provincias, los asambleístas de los cantones, toda esa gente que fuimos aglutinando alrededor del Partido Esperanza Nacional, pueden ser también candidatos a diputados. No pueden votar en esa asamblea porque solo votan los 70 nacionales, pero sí pueden ser candidatos. Entonces nosotros estamos haciendo ese esfuerzo. Definimos hace algunos meses en Esperanza Nacional, porque hay que presentarlo con antelación, de que en Cartago, Punta Arenas y Limón encabezaran mujeres, y que en San José, Alajuela, Heredia y Punta Arenas encabezaran hombres. Punta Arenas lo dijo 2 veces. Dijo 2 veces, entonces es Limón, Guanacaste y Cartago son mujeres. Los restantes son hombres. Eso lo definimos y te voy a decir algo. Si ahora pareciera complicado, que no lo es tanto, lo que sí es horrible y complicado es en una elección municipal. Sí, ya lo vimos. Ahí es una novela, esa paridad horizontal y vertical. Pero en nuestro caso no vamos a tener problemas. Hay gente muy interesada. Hemos logrado que las mujeres se animen más a participar en el campo electoral. Nosotros tenemos en Costa Rica un recurso humano de hombres y mujeres valiosísimo, muy preparado, pero la política electoral no sigue siendo muy atractiva, es más atractiva para los hombres que para las mujeres, pero vieras que hemos logrado nosotros incorporar a muchas mujeres de muy buen nivel, con una gran capacidad, y no vamos a tener problemas en esas... Pero ¿y entonces por qué al igual que la mayoría de los partidos, yo diría que prácticamente todos, las 7 provincias las dividen en 4 hombres y 3 mujeres? En nuestro estatuto se estableció, que eso lo define el directorio, así lo definimos, y que para la próxima elección se invierten. Entonces, en la próxima elección, en la del 2030, serán 4 mujeres y 3 hombres, ¿verdad? No necesariamente en las mismas provincias. Lo ideal sería... Pero 4 y 3. Sí, lo ideal sería que sea, también por lo que vos decías antes, ¿verdad?
no hay 8 provincias, entonces no puede ser, la paridad no puede ser absoluta, ¿verdad? De 4 y 4. Y también en muchas ocasiones depende de los liderazgos. Nosotros analizamos varias cosillas, ¿verdad? ¿Sabes? En eso, que es una pregunta interesante. Empezamos a analizar en qué provincias había más representación femenina y dónde también participaban menos las mujeres. Estadísticamente, te metes en el Tribunal Supremo de Elecciones y revisas y decís, mira, en esta provincia hay más mujeres que hombres que votan, en esta otra votan más hombres. Sí, ese dato lo tenemos, porque además, en general, en el padrón general, claro que para la elección legislativa hay que verla de provincia por provincia, pero en general, ya en la última elección, hay más mujeres que hombres en el padrón. No es mucha la diferencia, pero sí. Estamos muy parejos a nivel nacional. Pero es que antes, digamos, siempre manteniendo esa paridad, pero está invertido. Había más hombres que Pero también, mujeres. si vos te metes a las encuestas del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene encuestas buenísimas, estadísticas, no encuestas, estadísticas buenísimas, encontrás cuántas mujeres, en qué provincias votan más mujeres, en qué provincias votan más hombres. Ok, ahora sí, a partir de ese dato, ¿qué concluyeron ustedes para definir cómo se iban a encabezar las papeletas? Concluimos eso, el sexo que iba a encabezar, en el caso es donde votan más mujeres. De Guanacaste, en el caso de Limón y en el caso de Cartago, eran provincias donde no solamente hay mayor cantidad de mujeres, sino también que ha habido mayor afluencia de las mujeres a votar. Y aparte de eso también, por ejemplo, en el caso de Guanacaste, nos decían los compañeros y las compañeras de allá que hay una gran cantidad de madres jefas de hogar. Entonces que también era interesante encabezar Guanacaste con el tema de mujeres. Entonces se valoraron algunas cosas dentro del marco de lo que nos decían, y aparte de eso también, te voy a agregar algo, también vimos en cada una de las provincias qué teníamos nosotros de liderazgos, si eran más fuertes los liderazgos del partido, si habían más mujeres, si habían más hombres en el liderazgo, y eso también pues, nos ayudaba desde el punto de vista logístico a poder cumplir las nóminas tal y como lo reclama el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, ahora la otra parte será lograr que las mujeres apoyen a las mujeres. Que desgraciadamente no siempre se da en nuestro país, ¿verdad? Terminamos con esa parte de organización, de estructuración del partido, porque aquí lo esencial es hablar de propuestas, y cuando digo hablar de propuestas no quiero diagnósticos. Los diagnósticos tenemos muchos y todos los conocemos, y el que no los conoce es cuestión de que los busque ahí en internet. A ver, problema, inseguridad. Propuesta, ¿cuál es? Nosotros tenemos una propuesta que está estructurada en 4 campos. Primero, aclararle a los que nos ven que nosotros tenemos una comisión de seguridad que la dirige un experto, Juan Eje Gutiérrez, que ha estado en grupos nuestros de seguridad nacional y que aparte de eso es psicólogo. Exdirector de la Fuerza Pública también. Tenemos... no fue... el papá de él fue jefe... el papá fue... que era de Tibás. Ah, sí. Sí. No, Juan Eje estuvo en esta unidad especial que hay en Casa Presidencial. Y fue correcto. De los que intervinieron, ¿te acuerdas? En el Banco de Costa Rica ya en Monteverde. Entonces maneja muy bien esos temas. Bueno, entonces tenemos en primera instancia un plan de cómo lograr nosotros un plan de educación, de formación para la prevención del delito, que eso es fundamental. Digamos que este es el camino largo, a largo plazo, ¿verdad? Donde tenemos que trabajar desde la escuela, desde los colegios, desde las comunidades. El segundo punto que hemos establecido es cómo luchar contra el tema de la impunidad y cómo hacer más rápida la justicia. Bueno, ahí vamos a tener que trabajar, algo que no ha hecho el actual gobierno, de la mano con el Poder Judicial. Y si en algunos momentos haya que cambiar alguna ley, pues también tenemos que involucrar a la Asamblea Legislativa. Ese es otro camino también lento. Eso es como para mediano y largo plazo. Vamos a la inmediatez. En la inmediatez, primero, Costa Rica tiene casi el promedio de 3 policías por cada 1000 habitantes. Casi lo tiene. Hay que aumentar un poquito la cantidad de policías. Hay que intervenir con esos policías las comunidades más afectadas por la delincuencia, sobre todo por los temas de narcomenudeo y narco.
Eso no hay que hacer ningún estudio, como vos lo decías ahora, te vas nada más al buen trabajo que hace el Instituto Costarricense de Drogas y ellos te dicen cuáles son los lugares calientes, ya los tenemos identificados. Entonces, en inmediatez de entrar a gobierno, en esos primeros 100 días, pues nuestra fuerza pública que salga a las calles y dirigirla principalmente a esas comunidades donde hay más riesgo. Hay que reforzar y promover no solamente mayor cantidad de policías, sino también una preparación mayor. Hay que agilizar los procesos de licitación para tener bien armada nuestra policía, porque no el narcotraficante, el AMPA, no hace licitaciones, compra la tecnología que ocupa en forma inmediata. También, de paso, en esa misma formación estamos pensando en un proyecto de cómo unificar los mandos, porque te pongo el ejemplo de las fronteras. En las fronteras en muchas ocasiones interviene migración, la policía de migración, la policía de fronteras, la guardia, la policía civil nuestra, y entonces reciben mandos de diferentes circunstancias. Entonces ahí también eso lo estamos analizando. Otro tema que va por ahí es también de dotar de los radares necesarios. Yo he venido hablando mucho de algo que me sorprendió, que no lo sabía, pero dentro del grupo de estos amigos, compañeros de partido, por ejemplo, se habla mucho de que se movió de Bahía Draque el grupo de guardacostas que teníamos ahí y se llevó a tierra en lugar de tenerlo ahí, pero en la isla del Coco nosotros teníamos un radar que cubría y controlaba todo el Pacífico. Está en desuso. Entonces también hay que recuperar eso. También es que tenemos claro que nosotros tenemos, por ejemplo, para policías de fronteras, tenemos 700 policías de frontera y tenemos del lado de Panamá, si mal no recuerdo, eran 630, 640 kilómetros y del lado de Nicaragua 610 kilómetros lineales, ¿verdad? Lineales de frontera. Si haces los cálculos, casi que nos alcanza un policía por kilómetro. No, cubrimos una frontera. Pero, partiendo de la premisa que van a trabajar 24 horas, lo cual no es cierto tampoco, que no se van a enfermar. Entonces, aquí viene un tema también de tecnología, viene un tema de los lugares calientes que hay que cuidar para la infiltración. Hay que tener un control de migración, hay que saber que no es que no vengan a nuestro país, no es que no necesitemos mano de obra de otras latitudes. No, el tema es saber que están dentro de nuestro país y hay que echar a un control de migración también para saber con quién vivimos y quiénes nos visitan. Y el otro punto que es fundamental, Reinaldo, es que nosotros somos un país sin ejército. Siendo un país sin ejército, el desarrollo de la seguridad nacional, que es diferente a la seguridad civil, tiene que ser los mismos cuerpos policiales que tenemos, son los mismos que tienen que cuidar fronteras. Cuando yo oigo, por ejemplo, la DIS hay que fortalecerla, no hay que eliminarla. Yo no me imagino a los Estados Unidos de América quedándose sin la CIA, sencillamente porque están utilizando mal los recursos. Hay que reglamentar la DIS bien clara y que la DIS cumpla con el papel que tiene de inteligencia para el tema de seguridad de nuestro país, y también pues hay que fortalecer nuestros aeropuertos, nuestros mares. Hay que buscar aumentar el presupuesto de seguridad. Yo sé que me vas a preguntar, ¿cómo si no hay plata? Porque esa es la mayoría de las preguntas que hacen muchos, ¿verdad? Partiendo de que hay que actuar solo con la plata que tenemos. Ahora te voy a decir cómo puede ser. Porque nosotros no podemos seguir con el 0.7 de inversión para la seguridad de nuestro país. Nosotros tenemos que buscar del PIB, nosotros tenemos que buscar cómo duplicar eso al 0.5 y ojalá llevarlo a 2 puntos del PIB, porque el momento que estamos viviendo de inseguridad en el país, con muertes dolosas que ya alcanzan los 900 y estamos cercanos en cualquier momento de llegar a los 1000, nos obliga también a invertir más recursos. En ese campo eso es lo que estamos planteando. El 6 de septiembre presentamos el plan de gobierno y estaremos también Guanelje presentando y ampliando sobre el tema de seguridad. Me llama la atención que en este cuadro el segundo frente que usted mencionó, que es el de la legislación, está como para valorarse. Cuando claramente tenemos, a mi juicio, dos situaciones. Una, que se han ido haciendo muchas reformas parciales que de repente naturalizan las normas, y por otro lado tenemos una historia que a mí me fastidia francamente, que es que en el papel tenemos un cuadro y en la realidad práctica tenemos otro.
uno oye recurrentemente, bueno, no voy a poner la exageración de mis colegas de sucesos que suelen sumar las condenas de todos los involucrados en el juicio, y entonces le dicen al público, los condenaron a 370 años de cárcel. Yo lo veo individualmente, pero cuando usted lo ve individualmente y dicen los condenaron a 50 años, a 60 años, a 65 años, luego viene otra normativa que empieza a establecer que el buen comportamiento, que el estudio, que el tal, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, y al final aquello se convirtió en, si acaso, 10 años en la cárcel. Me parece que eso es una burla, debería ser como más transparente, y cuando veo que esa parte normativa la tienen como para evaluar a futuro, creo que ahí se está flaqueando en un tema muy importante, porque lo otro es que recurrentemente cuando uno ve las situaciones estas, normalmente los que están involucrados, uno ve que deberían haber estado en la cárcel en ese momento, pero no están en la calle. Entonces, ¿por qué ese tema está como ahí? No quiero que se me quede, ya te contesto, pero en la respuesta anterior se me quedó un tema que es importante, que es reactivar y reglamentar el Consejo de Seguridad Nacional. Vos sabés que constitucionalmente está establecido que el comandante en jefe es el presidente de la República. Tenemos dos gobiernos, el actual y el de Carlos Alvarado, donde el Consejo nunca funcionó. Entonces el presidente nunca estuvo involucrado. Inclusive yo estoy tan comprometido con este tema que lo vas a ver cuando saquemos la fórmula de vicepresidentes. Yo he puesto un trípode, igual que el aparatito donde están estas cámaras, un trípode donde creo que el presidente de la República debe asumir ese papel. Uno de los vicepresidentes de la República tiene que asumir como parte del trípode el tema de educación, y otro tiene que asumir el tema de salud, como los tres ejes transversales y fundamentales en el desarrollo de otras políticas públicas. Entonces no quiere que se me quede eso por fuera, porque me parece que es muy importante la coordinación, y aquí voy con vos, la coordinación con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con la DIS, con el OIJ, con todas las instituciones que están involucradas en temas de seguridad. Debería haber el Consejo de Seguridad reunirse permanentemente, y si estamos en crisis tiene que reunirse todas las semanas, así de definitivo, y tomar decisiones en forma conjunta. Ahora voy a lo que vos planteabas. Las leyes establecían en su inicio esa disminución de la pena a razón de si los que estaban privados de libertad estaban haciendo alguna labor de trabajo, estaban estudiando, el nivel de comportamiento, y sobre esa base la unidad que estudia ese comportamiento tomaba la decisión de bajarles la pena. Esa unidad, la ley está definida. La ley la controla el Poder Judicial, y esa ley fue definida por la Asamblea Legislativa. El fondo es un tema de derechos humanos y de tratar de la recuperación de los privados de libertad a razón del estudio, de la educación, de programas sociales y demás. Ahora bien, ¿quién toma esa disposición? ¿Quién estudia y quién toma la disposición de cortar esas penas? No es la Corte Suprema de Justicia, no es el Poder Judicial, como en algunas ocasiones el actual gobierno ha dicho. Quien toma la decisión de liberarlos es el Ministerio de Justicia. Es el Ministerio de Justicia el que dice se libera o no se libera. Que dicho sea de paso, hay un proyecto de la Corte Suprema de Justicia que presentó ante la Asamblea Legislativa para que sean los jueces los que determinen eso. Dicho sea de paso, Justicia también presentó un proyecto más bien para fortalecer sus potestades en esa línea. Yo creo que debería ser conjunto, y te voy a decir por qué debería ser conjunto. Yo creo que no debería ser. Porque los jueces, yo creo que sí. Yo prefiero que se pudran en la cárcel. No, yo no voy a eso. Yo voy a lo siguiente. Si una persona mata a alguien, yo prefiero que me diga, mire, en este país la pena por hacer eso es de 5 años, pero lo va a cumplir los 60 meses en la cárcel, a que no me digan que la pena es de 50 años y que al final cumpla 5 años. Es decir, que me lo digan en blanco y negro. Yo prefiero el blanco y negro. Seamos frontales, transparentes con el cuento. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver,
también para educación de quienes nos ven. No todos los delitos son iguales. No es lo mismo que alguien por una estafa vaya a la cárcel, no es lo mismo que alguien por matar o agredir a una mujer vaya a la cárcel, o no es lo mismo que un violador de niños vaya a la cárcel, no es lo mismo que alguien por algún otro delito. Eso yo lo entiendo claramente. Pero es decir, tiene que haber penas diferentes, pero que me digan cuál es la pena para cada delito y que sea esa. Porque ponete vos en el lugar del familiar, de la madre, del padre, del hijo, de una víctima de cualquier delito, y que le digan, mire, la sentencia dice, va para la cárcel 20 años. Y a los 6 anda en la calle. No, a los 6 no salen. ¿Cómo se siente la persona? Sí, yo entiendo a la persona, porque en muchas ocasiones el dolor, el resentimiento, desearíamos que esa persona nunca salga de la cárcel. Si es un caso particular, particularmente si a vos te matan un hijo, te matan a tu esposa, algún familiar que vos amas mucho, la reacción de uno va a ser querer que esa persona se pudre en la cárcel. Pero los que analizan eso, por eso usted decía que tiene que ser conjunta, son los jueces que imponen la pena, y creo que debería ser conjunta, porque adaptación social es la que estudia dentro del Ministerio de Justicia el comportamiento que ha tenido esa persona. Entonces debería haber, o a lo mejor lo hay y no lo desconozco, una comisión conjunta que estudie el caso de poder liberarlos con anticipación. Pero lo que te iba a decir antes es que se perdió el sentido de esa disposición, porque resultó que por apelaciones o por movimientos que se hicieron, hoy en día ya no se contempla si estudia o si trabaja, nada más está evaluando el comportamiento dentro de la cárcel. Entonces se ha perdido mucho del principio que generó esa disposición de disminuir la cárcel a razón de un aporte social en educación, en trabajo. Nosotros tenemos una fuerza laboral ahí que hay que ver cómo se implementa en algunas actividades, ¿verdad? No puede ser que los privados de libertad estén metidos en una cárcel holgazaneando todos los días. Pues hay que buscarles actividades intelectuales, de preparación, o si no, trabajo, ¿verdad? Eso es fundamental. Ahora, sí estoy de acuerdo en que en muchas ocasiones, con mucha facilidad, en algunas medidas, algunos con delitos muy fuertes y muy graves salen. Entonces, por eso te planteaba yo que en ese segundo rango nosotros tenemos cómo hacer la justicia pronta, que es necesario, ¿no? Porque a veces no sos culpable de algo y terminas en un juicio de 12, 15 años. Durante 12, 15 años te hiciste viejo, sufriste, no dormiste, siendo inocente. Entonces ocupamos que la justicia sea pronta y cumplida, pero también ocupamos que no haya impunidad sobre los delitos, que es otro tema grande de la impunidad, porque en muchas ocasiones el recoger las pruebas de un delito, en muchas ocasiones por la falta de la preparación de nuestros policías, se cometen algunas torpezas que terminan boicoteando la decisión de la investigación, y por lo tanto el juez sin los elementos necesarios para poder condenar a esa persona. Entonces, todos esos elementos requieren sentarse, hablar en los tres poderes de la República y llegar a un acuerdo que sea justo dentro del marco del reclamo que hoy tenemos los costarricenses de la inseguridad. Nosotros, los que somos más viejos, pues estábamos en este país en una zona muy confortable, donde vivíamos con grandes niveles de paz. Hasta recuerdo yo chiquillo al policía con un bastoncito en la cintura, pero ya no podemos vivir así. Los niveles que estamos teniendo. No, pero cuando teníamos al policía con el bastoncillo en la cintura, el policía podía meterlo a usted a la cárcel. Pero, y no tenía que hacer todo el papeleo que tiene que hacer hoy. Ese policía con un palito en la cintura hoy no podría enfrentarse al crimen organizado. Hoy no funciona porque es terrible. No puede enfrentarse a eso, pero tampoco puede hacer las cosas menores que hacía antes. Por eso te decía, se armaba un pleito en un pueblo y los metía a los dos a la cárcel y no tenía que presentarlos a un juez, ni hacer papeleo, ni nada de esa carajada que se hace ahora. Bueno, pero también era, vamos a ver, también eso es
eso es punitivo, ¿verdad? Eso es como hace hoy Bukele en El Salvador, pero que digo, mete hasta a los opositores a la cárcel sin mayor investigación. Por eso ¿verdad? estoy planteando cuál es la diferencia. No estoy diciendo que tenía que seguir siendo así. Lo que estoy diciendo es que de repente uno piensa, un policía con un bastoncillo. Sí, pero el policía tenía más libertades para hacer ciertas cosas, que sí, ciertamente hoy no se pueden hacer. Creo que sí tienen que aterrizar más concretamente las propuestas en esa materia de legislación. Pero eso es una tesis personal. Sí, pero ya te digo, pero eso de legislación es muy importante, digamos, el planteamiento que nosotros hacemos, porque algo que es importante, Reinaldo, que uno va por el Poder Ejecutivo y tal vez, ojalá Dios lo premie a uno con una buena cantidad de diputados, pero en el caso de las leyes eso le corresponde a los magistrados y a los jueces. Ahí un presidente de la República no puede hacer absolutamente nada. A ver, no, sí puede hacer. No. En relación a la ley puede hacer lo que yo te he planteado, negociar, sentarse con ellos, saber cuáles son las deficiencias que tienen. Puede presentar propuestas a nivel legal y tiene que trabajar en el convencimiento, en la negociación con los diputados y todo. Pero no me digas que no puede hacer nada. No puede hacer nada en inmediatez, no puede hacer nada. El presidente de la República tiene que gobernar con las leyes que hay en ese momento. Estamos de acuerdo. Que quiere mejorar las leyes. Bueno, es un proceso largo de negociación, de discusión, y ahí tiene que involucrar también a los jueces y al Poder Judicial para ver cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero cuando usted tiene un presidente de la República que dice que no puede hacer nada, que todo es culpa de la Asamblea Legislativa y todo es culpa del Poder Judicial, tratando de evitar que la inmediatez es responsabilidad del Poder Ejecutivo. ¿Usted casi dijo lo mismo que él? ¿Usted ahorita casi dijo lo mismo que él? Jamás, no señor, es muy diferente. ¿Casi me caigo de la silla aquí? Se cae de la silla por grandote, pero jamás. Yo lo que estoy planteando es totalmente diferente, es marcando las diferencias que hay, y te voy a aclarar porque no me gusta para nada la comparación. Es muy diferente respetar los espacios que tiene cada poder del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, y tener claro que en la inmediatez, por eso los 4 puntos que te puse, en la inmediatez el que tiene la posibilidad de la policía, el que tiene las fronteras, el que tiene el cuidado de las costas, el que tiene los policías en las bahías, el que tiene la posibilidad de establecer escáner, ¿quién es? Es el Poder Ejecutivo. Y a eso tiene que abocarse en la inmediatez. Para aquello que es de más largo plazo, cambiar la ley, asumir los cambios que vos estabas diciendo, de que no liberen a los privados de libertad en poco tiempo, eso no es una disposición que inmediatamente puede tomar un presidente de la República, sino que tiene que hacerlo sobre la base de lo que está lo establecido en la ley. Y si vos querés que cumpla los 20 años y no solo 6, pues habrá que ver cómo se modifica esa ley, y no es el presidente de la República quien decide o no que salga en 6 o en 20 años, sino que hay una ley que hay que respetarla o habrá que modificarla. Pero el Ejecutivo tiene iniciativa de ley, es a lo que yo me refiero. Entonces, iniciativa para proponer ley. Sí, claro. Pues eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, propone las leyes y luego va a tratar de convencer a los diputados de que avancemos en eso. Eso es lógico, eso no hay ni que discutirlo. Bueno, pero es que me parecía que lo estaba dejando por fuera. No, absoluto. Ok, cubrimos seguridad en esta etapa. Las otras 2 patas de la... Hijo de puña, ya se nos acabó el tiempo, nos quedan 10 minutos. La segunda pata del asunto es la educación. Cuando me hablaba de los vicepresidentes y me daba eso. Sí. Acaba de salir el estado de la educación. Correcto. Hay un dato, bueno, yo no tengo pelo para que se me pare, por dicha, pero no deja de ser angustiante. Jóvenes de 9º año con nivel de lectura y de comprensión de 3er grado de escuela. Eso dice el estado de la educación que acaba de salir. ¿Cómo hacemos para revertir eso? Y de nuevo, le aclaro de una vez, para que no caigamos en lo mismo de antes. Yo sé que no se puede hacer de un día para otro, pero hay que empezar por algo, avanzar hacia algo y llegar a algo. Este estudio que presentó el Estado de la Nación tiene una gran ventaja. Ya nos dio, los que queremos ser candidatos a la presidencia de la República, las soluciones. Es un estudio del Estado de la Nación sobre la educación, diferente a los anteriores que eran mucha evaluación. Ya ellos dieron las recomendaciones, yo estuve presente en la actividad y creo que nos están facilitando a todos los que queremos ser candidatos a la presidencia de la República qué hay que hacer.
desde el tema de cómo recuperar la educación, porque uno de los temas fundamentales que están padeciendo la educación costarricense es la necesidad de inversión. Como desde el gobierno de pasados, pero especialmente en el gobierno de Carlos Alvarado y en el presente, se ha venido disminuyendo los recursos. Disminuyendo los recursos, no hay posibilidades de mejorar la infraestructura. En infraestructura, estaba revisando los datos de la Contraloría, 25% es 25% de lo que se estableció en principio es lo que se ha girado este año para infraestructura educativa. Nosotros tenemos una comisión de educación que la dirige el máster Iván Mena y me acompañó a la presentación y salimos muy satisfechos porque es lo que está muy planteado en nuestro plan de gobierno. Yo diría que en un 90-95% coincidimos en todo lo que planteó, porque como esa comisión conoce muy bien los problemas, está planteando muchas de las cosas que dice el Estado de la Nación. Pero te voy a dar algunas ideas que nosotros tenemos aparte de eso. Primero, el tema va, la pregunta que me hacías, por fortalecer al docente. El docente desde el 2013 no tiene aumentos, viene precarizándose el salario de los docentes. Aparte de que está precarizado, tiene que hacer funciones administrativas y de docente, y las funciones administrativas le consumen mucho tiempo para poder atender a los estudiantes. Inclusive los docentes hoy por hoy en nuestro país, si tienen un muchacho con las capacidades disminuidas, en alguna situación especial, está dentro del mismo grupo y tienen que sacar tiempo porque no pueden tratarlos de la misma forma. Ahí deberíamos buscar cómo a esos muchachos con algún hándicap se les da una atención más personalizada que permita también sus avances en la educación. Tenemos el tema de la infraestructura, que también afecta mucho esa educación. En el país Esperanza Nacional tenemos claros que son alrededor de 850 escuelas que necesitan intervención, pero son un poco menos de 100 las que están en una situación ultra precaria. Y en los primeros 100 días estamos planteándonos cómo solucionar esas 85, si mal no recuerdo, que ya tienen prácticamente desahucio por el Ministerio de Salud, de tomarlas en una inmediatez. Hemos hablado mucho de declarar de emergencia nacional el tema de la educación, no solamente por este tema, sino por temas de preparación, pero vamos a entrarle. Y si me vas a preguntar por los recursos para atender esas 85 escuelas y colegios que requieren... No le iba a preguntar por los recursos porque precisamente en ese reporte que estábamos viendo y cuando hablaba de que se han girado el 25% de los recursos previstos, estoy diciendo hay un 75% que está en el aire. Bueno. Y el nivel de ejecución es de alrededor del 80%. Pero fíjate que el Estado de la Nación en ese informe solicita o plantea la necesidad de crecer la inversión en educación. Y hacen tablas. Inclusive, yo empezaría por gastar lo que hay. Sí, pero hacen tablas de la necesidad que se requiere de inversión. Inclusive en ese mismo Estado de la Nación se habla de esas deficiencias que vos decías, que ya no son solamente de lectura y de escritura, sino también que hay temas muy profundos de la comprensión de la educación costarricense, cómo nos hemos quedado. Y te repito, ellos tienen todo el planteamiento que a mí me pareció fabuloso, así se los hice ver a ellos, de cuáles son las soluciones que hay que tener. Yo creo que así como ellos han tenido el diagnóstico, hoy nos dan las acciones, y creo que todos los candidatos deberíamos abocarnos a esas acciones que promueve el Estado de la Nación. Una repasadita muy breve al otro banco, a la otra pata del trípode que usted planteaba, salud. Quisiera enfocarme en dos cosas muy puntuales. Uno, el de los especialistas, y dos, nosotros tenemos un sistema de salud que hace cosas maravillosas, muy especializadas, pero la atención en los niveles más sencillos, en los medios, en el primer nivel es pavorosa. Ve, lo he venido diciendo y quiero repetirlo acá también. Hay dos instituciones que tienen alta responsabilidad sobre la salud: el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. El Ministerio de Salud es brazo y es el rector en temas de salud y es parte del Poder Ejecutivo. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene autonomía política y administrativa. Pero tiene 3 representantes del Estado. Sí, ahorita voy a eso. Pero tiene autonomía política y administrativa. Entonces, cuando un presidente dice que va a solucionar todos los problemas de la Caja,
le está mintiendo al ciudadano porque no tiene todas las potestades para hacerlo por esa independencia política y administrativa que tiene. Tiene la potestad de nombrar a 3 miembros de la Junta Directiva, uno de ellos el presidente ejecutivo. Los otros 3 miembros, la UCAEF nombra, por los patronos nombran 3, y están los de los sectores sociales, solidarismo, sindicalismo y cooperativas. El presidente de la República le manda las ternas de esos 6 puestos y puede avalarlos o no avalarlos. Creo que esas instituciones que mandan las ternas de esos otros 6 deben ser muy responsables en enviar a esa junta directiva gente que conozca el tema de salud y sobre todo el tema de la salud pública. Desde ahí el presidente de la República le podría dar instrucciones sobre lo que hay que hacer, sobre lo que piensa el ministro de Salud, que es el experto, el vicepresidente en el caso de Esperanza Nacional, que va a ser un hombre que conoce el tema de salud, de aquí tenemos que abocarnos para mejorar esas listas de espera. Vos hablabas antes de educación. Pues está claro, en este Estado de la Nación también se hablaba del problema que está produciendo, que las universidades no están produciendo los mismos profesionales en la misma cantidad. Yo decía, y le comentaba a algunos amigos, que sí, hay que llegar a cumplir las universidades con el FES, que ojalá sea quinquenal, como era anteriormente, antes del gobierno de Carlos Alvarado y el presente, que han empezado a negociar cada año ese FES, hay que hacerlo quinquenal, como era antes, que daba muy buenos resultados, pero si estamos dándole los recursos y las universidades son autónomas, también administrativa y de gobierno, eso no las inhibe a poder participar y las debe más bien obligar, si les estamos dando los recursos, en el desarrollo de las urgencias que tiene el país. Si una de las urgencias del país es tener especialistas, las universidades, cumpliéndoles con el FES, en el caso particular de la Universidad de Costa Rica, que es la que recibe más, debería tener un compromiso mayor de producción, entre comillas la palabra producción, pero ahí pasa una de cosa. Especialistas y la coordinación con el CENDEIS. Pero perdón, Claudio, es que ahí pasa una cosa. Y por ejemplo, yo le insistía al exministro Acosta de Hacienda, porque me parece que falta enfocar bien ese punto. Vamos a ver, sí, yo entiendo lo de la autonomía universitaria, pero debería haber una política nacional en materia educativa que abarque también a las universidades. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué necesita el país en ese ámbito. Y las universidades deben responder a eso. La Constitución política... Al margen sin entrar en una discusión sobre la autonomía de las universidades, pero es que tienen que responder a las necesidades del país. La Constitución política establece el sistema de educación pública costarricense. Y ese sistema de educación pública que establece la Constitución va desde la preescolar hasta las universidades públicas. Las universidades públicas están obligadas, a pesar de su autonomía, a coordinar en el sistema. ¿Quién es el rector del sistema de educación? El ministro de Educación. Pero ciertamente los ministros de Educación se han limitado a primaria, a secundaria y hoy que tenemos preescolar, que por cierto hay una gran cantidad de zonas del país que no tienen educación preescolar y que hay que luchar para que todos tengamos la misma educación. Y en ese marco, igual el ministro de Salud, que es el rector también, tiene que coordinar con las universidades y plantearle la necesidad que tenemos de especialistas. Uno de los problemas grandes que estamos teniendo de especialistas no es que hay inopia de especialistas, es que también se están yendo de la Caja Costarricense de Seguro Social por la precarización y por la ley que se aprobó del empleo público. Entonces también, no solamente teníamos problemas en algunas especialidades, en cirugía nosotros no tenemos problema, en algunas otras especialidades, sino que además de eso, hoy se están expulsando de la Caja Costarricense de Seguro Social por la bendita ley de empleo público. Pero además de eso, también es importante para quienes nos ven, que sepan que las listas de espera están conformadas por 3 elementos fundamentales. Una son operaciones o cirugías, son alrededor de 190,000. Otras son atención apenas de primera instancia, con el especialista para que el especialista diga qué realmente tengo. Te mandan de un EVAIS, de una clínica, la Rodrigo Facio, como nosotros en Tibás, te mandan a que te vea un especialista y hay una gran cantidad, creo que son alrededor de 600,000 personas esperando un especialista. Y ni qué decir de los exámenes que andan por 300. Esta administración del actual presidente recibió una lista de espera con esos 3 rubros de 700,000 personas. ¿Saben cuánto está hoy? 1.200.000. Entonces no se ha hecho el trabajo que tiene que hacerse
porque también aparte hay un mal enfoque que también muchos lo obvian. Solo hablan de necesidad de especialistas. No, es que necesitamos quirófanos y necesitamos infraestructura para poder bajar esas listas de espera. Y cuando usted atrofia la generación, por ejemplo, del Hospital de Cartago, de alguna manera usted también está provocando que las listas de espera aumenten. Y cierro con esto. También falta sentido común. ¿Qué pasa hoy en la caja? Por ejemplo, a usted le dicen, mire, le voy a mandar estos exámenes. Entonces usted va y los entrega ahí para que le manden a hacer los distintos exámenes. Resulta que hay gente que tiene la capacidad económica o que hace el sacrificio entendiendo la importancia del cuidado de la salud y paga el examen por fuera. Y cuando lo lleva a la caja le dicen, no, es que tiene que ser el de la caja. Cuando los equipos son los mismos y muchas veces los profesionales, los técnicos que manejan esos equipos son exactamente los mismos, que trabajan un rato en la caja y otro rato en el privado. Y entonces le dicen, no, tiene que ser en la caja. Entonces, lo que usted pudo resolver en 2 semanas, en un mes, haciendo su sacrificio económico, lo revientan en la caja diciéndole, no, tiene que esperar a la caja. Y en la caja tiene que esperar 1 año. Y no tocamos el tema de las medicinas. No tocamos el tema de las medicinas. No. Bueno, no hemos tocado el tema de las medicinas y cómo la caja podría ayudar a bajar el costo de las medicinas. Y por otro lado, en eso que estás diciendo también, estamos haciendo que mucha gente pierda la ilusión o la importancia de pagar la seguridad universal a razón de lo que pagamos como funcionarios públicos o privados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Porque mucha gente de la clase media costarricense está siendo enviada a los servicios privados. Y no estamos teniendo los servicios que nos da la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Por qué? Porque queremos una atención inmediata. Hoy hay muchos seguros privados para disminuir el costo de un especialista. Entonces estamos sacando del sistema a buena cantidad de gente que es de la clase media costarricense. Y también hay que revisar en esos temas, por ejemplo, que no lo tocamos tampoco, la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social. No, eso sí depende del Poder Ejecutivo. Sí, pero no se preocupe. Usted ya anunció cuándo van a presentar su programa de gobierno. Cuando presenten el programa de gobierno vamos a volver a conversar, espero tener su anuencia, porque vamos a hablar de cosas puntuales que estén ahí o de cosas que no estén ahí. Y esa es la parte ya fuerte de la campaña. Hoy es un entremés. Está bien, perfecto, volveremos. Muchas gracias, Claudio. Volveremos. Bien, gracias a ustedes también. Gracias. Recuerden que pueden descargar nuestra app y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de todo este contenido que generamos para ustedes. Gracias.